Muchas personas están convencidas de que los hombres solo usan una pequeña fracción de su cerebro. Tengo una sensación más de que me siento más poderoso, siento que tengo un poder de ver y además me siento más relajado, me siento más tranquilo. Y aunque no existe ningún fundamento científico para creerlo, de esa idea se han servido ciertas doctrinas para sostener que podríamos ser mucho más inteligentes, más exitosos, y que hasta podríamos desarrollar superpoderes si consiguiéramos aprovechar esa porción del cerebro que desperdiciamos. También descubrí que no era suficiente con que los niños tuvieran un poder, si lo podían utilizar para el mal, y le incluí también una apertura de conciencia para que los niños lo encaminen hacia el bien de todas las personas y del planeta. En una sociedad que ha decidido privilegiar la competencia en desmedro de la convivencia, la idea de poder desarrollar habilidades superiores al resto suena muy atractiva. El objetivo primordial es que los niños en edad escolar se transformen en mejores seres humanos. Y es la razón principal por la que muchos están dispuestos a pagar lo que sea necesario para que sus hijos puedan convertirse en genios y desarrollen estas extraordinarias capacidades. R2 está ansioso por mostrarles lo que ha descubierto, así que empecemos. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Aparentemente la forma como la dermovisión funciona varía de persona a persona. Algunos solo perciben manchas o colores, mientras otros aseguran que pueden ver como si no tuvieran vendas. Pues yo pienso que se ve igual, pero más amplio todo. Todo más amplio. En estos talleres aseguran que los niños alcanzan a ver a distancia, sin necesidad de tocar los objetos. En su interior, su unicide era brillante y colorida. Los juguetes. Pero si, como aseguran sus promotores, esta capacidad está al alcance de cualquiera, ¿por qué siempre son niños los que hacen estas demostraciones? ¿Por qué nunca hemos visto al fundador de este método haciendo una demostración de sus poderes avanzados? Cuando el líder del culto que mencionamos en el video anterior se le pregunta si él puede ver sin los ojos, este responde que su tercer ojo está activo a tal punto que no se focaliza en los objetos cercanos, sino que tiene la capacidad de ver el universo entero. And I will not be able to see the individual or the localized things which is in front of me. Understand? So that is the reason I am not able to. De una manera parecida, los promotores de visión extraocular reconocen que mientras más adulto sea la persona, más complicado le será desbloquear esta habilidad. De esta manera, al menos parcialmente, justifican el hecho de que no hay adultos realizando estas demostraciones. Eso sí, aseguran que los adultos que lleven estos talleres podrán abrir su conciencia de tal manera que serán capaces de ver el pasado, el futuro y hasta desarrollar todo tipo de poderes psíquicos. ¿Te los voy diciendo uno por uno? Sí. Este es un rectángulo negro. Este es blanco, un rectángulo. Este es un corazón morado. Este es blanco, es un octágono. Pero si ver sin necesidad de los ojos es tan sencillo para estos niños, ¿por qué no vemos a los adultos usando estos poderes para rescatar personas en zona de desastre? ¿Por qué no hemos visto invidentes usando la visión extraocular para leer libros o ver con los dedos? Ya que sería la única utilidad práctica que le encontramos a este superpoder. Para cualquier objeción que se nos pueda ocurrir existirá alguna excusa. Al principio creen que están espiando, o su atención a veces está por acá, a veces por acá, a veces por acá, a veces por acá. La atención está... Puede darse que es que en realidad no está viendo con los ojos, pero para ellos tiene que... la sensación puede ser esa, que no sea igual de un lado que de otro. No, a veces en cuanto al perfil me refiero. A veces pone su atención así. Es la atención. Independientemente del perfil. Independiente, hay niños que ven acá o ven acá, ¿verdad? Entonces este niño pues veía todo así o así, ya no vi cómo se puso.
pero... No obstante, es válido preguntar por qué los objetos presentados a los videntes siempre están en un ángulo que puede prestarse para que sospechemos que podrían estar viendo por algún espacio entre las vendas. Examinemos cuidadosamente estos ejemplos. La entrevistadora entregará una tarjeta que nuestra niña vidente va a leer. Trípticos o cartones para que... Tú me dices cuándo. Ya. Ok. Bueno, veo que aquí dice... Observemos cómo necesita desplazar la tarjeta de un lado a otro, como si Veo estuviera que es viendo negra a través de alguna y que perforación. dice... What is the love machine? Wow. Bien. En este siguiente ¿Tienes ejemplo una se mirada, pondrá en por aprietos a la ejemplo, vidente. tridimensional? ¿Tú podrías ver para atrás, por ejemplo? O para ver, como estamos haciendo ahora, siempre tienes que tocar el objeto. Pues no necesito tocarlo. A veces sí lo puedo ver a distancia. O sea que si ponemos el cartón detrás, o dígame ustedes otra manera que ella hace para leer. De hecho, puedes tú poner Sí. tus manos y que... Veamos cómo necesita levantar la cabeza para poder ver los gestos que hace con su Perfecto. mano. Voy a obtener mi mano, voy a ponerla así y tú me dirás cómo ves que tengo la mano. Así. Caramba. Cámbiala. ¿Así? Así. Ajá, ya la cambió. Ahora ya la otra. ¿Cómo ¿Esta? la tiene? Así. Ajá. Cámbiala. Entre más rápido ella recibe. A ver. Así. Sí. Y luego, Así. así. Muy bien. ¡Wow! Así. No. Espera, ya la cambió. Está así. Ajá, Sí. sí. Así. Así. Eso es genial, qué bárbaro. Bueno, ¿y de qué manera? O sea, El ¿estás problema viendo se con agudiza colores? cuando la ¿Ves también entrevistadora colores? decide poner la Por mano ejemplo, sobre su cabeza. Si yo te dijera qué hago con mi mano ahora, por ejemplo, que no lo voy a decir. Nuestra vidente no alcanza a ver el brazo levantado de la reportera. ¿Qué está haciendo con su mano? ¿Dónde la puso? Pues... ¿Puedes levantarte tantito o acercarte? No sé. ¿Qué hace? No, veo que la mano está aquí, pero no... De tu mano de acá. Sí. Hay una mano que está bien. Y hay ¿y la otra. otra? ¿Y la otra? Y después de un buen rato sin saber qué hacer, Fíjate cómo tiene su brazo. no tendrá más opción que levantar la cabeza aún más. Su brazo. Y solo así alcanzará a verla. ¿Sí lo alcanzas a ver? Oh, está algo así, ¿no? Sí. No te puedo engañar, Angie. Sí, pero... En este segundo ejemplo, Adal Ramones presenta un Jordi, dibujo a una pero hay niña un pequeña para que ciego, ésta pueda decirle qué es lo que ve con los ojos vendados. Vamos a ver. Esto es para ti. Esto es para ti. ¿Qué es lo que dibujé? A ver, Lupita, pon tus manitas. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? A ver. Vemos que la niña parece necesitar de sus manos para poder reconocerlo. Venlo bien, pon las manos. Sí, es un muñeco, ¿no? Sí. ¿Y cómo está? Enojado. ¡Enojado! Está enojado, aquí está. Wow. A ver, si me pasan la... Podríamos, Lalo. Pero Lalo, cuando la imagen que podríamos- le pida que vea podríamos, es Lalo, expuesta poner- en la Poner pantalla, aquí una imagen en el monitor. ¿Podrías switcharlo en vivo? vemos que y la pon niña necesita inclinar la este cabeza previo. exageradamente. A ver, dime qué es esto, mi amor. ¿Yo? Tú, te voy a parar aquí. Tú vente. Tú vente cerquita. ¿Sabes leer? Sí. Ok. Dime qué aparece ahí. ¿Aquí? Aquí, tócalo. Tócalo bien. Velo con tus ¿Esto? manos. ¿Qué es? Y esta vez A prácticamente ver si ves letras, no usa las palabras. manos. Sueños de un
seductor. Sueños de un seductor. O sea, se le ocurrió a Lalo en cabina poner... ¿Quién nos hace pensar que las 3 vendas usadas para garantizar que los videntes no puedan ver realmente están cumpliendo su objetivo? Muy bien, R2. El momento ha llegado. Muéstrales lo que encontraste. El acto de ver con los ojos tapados ha sido parte fundamental de las rutinas de mentalismo. La primera persona conocida en usar este truco fue una psíquica supuestamente ciega a inicios del siglo XIX, quien sorprendió a todo Liverpool afirmando que podía ver colores a través de la yema de sus dedos. Sus afirmaciones llamaron tanto la atención que hubieron muchos investigadores dispuestos a analizar el sorprendente caso, descubriendo que en realidad no estaba ciega. El método que ella usaba es conocido en el mundo del ilusionismo como el vistazo hacia abajo. Estos efectos ópticos fueron ampliamente examinados y expuestos desde mediados del siglo XVIII, en un extenso manual que analizaba y recreaba ilusiones ópticas realizadas en ese momento por los magos y los primeros divulgadores científicos. Es muy curiosa esta relación entre ilusionismo y ciencia. No olvidemos que magia y ciencia moderna tienen un origen en común que creo que en algún momento deberíamos investigar más. Pero será cuando este canal crezca más, así que te invito a suscribirte si algún día quieres ver esas investigaciones en el canal. La rutina de los ojos vendados tiene muchas variantes. Algunos emplean monedas, masas de harina, pads de algodón, varias capas de vendas o máscaras de metal para hacerla más creíble. También existen diferentes métodos para conseguir ver a través de estos dispositivos. La técnica que usarían estos niños sería la que los magos denominan el vistazo hacia abajo. Como su nombre lo dice, consiste en dirigir la mirada hacia la parte inferior de las vendas. Esta sería la razón por la cual los objetos deben ser presentados en ese ángulo. También es el motivo por la que algunos niños fingirán oler los objetos o frotarlos en sus brazos, porque necesitan colocar los objetos en el ángulo correcto para poder verlos y detectar sus colores. La misma técnica usó un personaje en Alemania que causó gran impacto en uno de los programas más sintonizados de ese país, afirmando que era capaz de reconocer el color de los lápices con los ojos completamente tapados, solo lamiéndolos. No nicht Hudle wie die Schwaben. Schmeckt überhaupt nicht nach dem, wie es heißt. Zitron. Richtig! Zitron! Esta chica se hizo muy popular en India. Veamos cómo la animadora coloca la revista muy por encima del alcance de sus superpoderes, y prácticamente es forzada por la vidente a colocarla más abajo. La conductora, un poco contrariada, suelta la revista, pero interpone una de sus manos en el ángulo de visión de la niña y la revista, a lo que la vidente responderá que sus poderes están siendo bloqueados por la inoportuna mano de la conductora. I can see by blindfolded, not by hand if you put... Oh my God. La segunda técnica también se puede usar con los vendajes, pero se emplea especialmente cuando es un antifaz sólido el que cubre los ojos. Aquí se aprovecha la curvatura que tiene la máscara a la altura del puente de la nariz para poder ver a través de ella. What does it look like? I'll come closer. It's like an owl. It is an owl. Algunos estarán preguntando cómo es esto posible. Si previamente alguien ha revisado los dispositivos asegurándonos que es imposible ver a través de ellos. Yo ya me los puse, uno no ve absolutamente nada y por eso estoy sorprendido. Para descubrir cómo lo hace, dejemos que sean los mismos niños los que nos muestren la técnica para activar su superpoder. Los niños son entrenados mediante ciertos ejercicios de meditación para entrar en un supuesto estado alfa. Así aprenden a activar su tercer ojo o glándula pineal para conseguir abrir su conciencia. Parte de estos ejercicios consiste en realizar estos movimientos del rostro, ese movimiento de la boca, mejillas y las cejas que ayudan a activar la visión extraocular. Los parches adhesivos tampoco serán un problema para estos poderes psíquicos. Con unos sencillos movimientos de las cejas se puede conseguir ver aquella pequeña luz, que es la señal de haber activado el tercer ojo. Primero
como las maestras cuando están como limpiando, como dice la maestra, nosotros al cerrar nuestros ojos, no sé si a ustedes les ha pasado, llegan a ver una luz y en el centro de lo que estás viendo, pues de lo negro. Y yo cuando veo esa luz, lo que intento hacer es llegar hasta esa luz y poder ver lo que hay dentro de ella. Y así ya cuando yo llego a esa luz es cuando puedo ver todo lo que hay ahí. Ah, entonces es como una especie de centro de luz y pasas ese centro de luz. Sí. Esta es la señal de que han conseguido abrir su tercer ojo. Pero como sé que hay muchos escépticos al pensamiento racional, veamos este ejemplo que nos dejará más claro de cómo se realiza el entrenamiento de estos niños. ¿Por dónde querés que salga esa luz? Muy bien, Benny, el esfuerzo que estás haciendo para que salga la luz. Te felicito. Decime por dónde va a empezar a salir la luz. Por ahí. Bueno, vamos a enfocar por ahí, como que si estuvieras mirando por la cerradura de una puerta. Y empezamos a buscar. Muy bien, tu luz. Ahí sale la luz. Ahí viene. Ahí vino de nuevo. ¿Podemos ver colores? Si yo te doy un color, por ejemplo, a ver. ¿Ves color verde? No existe esa palabra, no existe, todo se puede. Sí que se puede, sí que se puede. Muy lindo, mucho esfuerzo. Te voy a dar colores en tu manito y me decís los colores que te doy en tu manito. A ver esta, ¿qué color es? A ver, mira, lo mejor. Ah, pero no adivines, ¿eh? Tus manos saben. A ver ahora el color que te doy. Rojo. Muy bien. Y a ver ahora el color que te doy. Agárralo. Tus manos saben. Precioso. A ver, mira lo mejor. Amarillo. Muy bien, amarillo. No te apures, Benny, porque lo podés hacer. Si te apurás, te equivocás. Pero si no te apurás, lo haces perfecto. El último. Perfecto. Míralo de nuevo. Acércalo a tu luz. Muy bien. Lo sorprendente es que a través de este pequeño agujero, la visión será más nítida que cuando se ve sin las vendas. Pero eso tiene una explicación. Al tener una apertura menor para el ingreso de luz, los ojos pueden enfocar mejor. Por eso, los niños que usan gafas podrán ver más claramente a través de este pequeño agujero. El robot de Platón tiene un video explicando cómo funciona este efecto. Les voy a dejar el enlace en la casilla de descripción. La manera en que tú estás viendo ahora es la misma manera que ves cuando tienes los ojos abiertos. Si tuvieras que comparar las dos maneras de ver. Sí, bueno, es que creo que con el vendaje se ve todo más amplio que sin el vendaje, o sea, viendo con normal. ¿A qué te refieres con amplio? Porque, por ejemplo, yo uso lentes. Sí. Pero pues para leer y cosas así, entonces normalmente no veo muy bien, o sea, batallo para leer cosas, letras y todo eso. O sea, es como si vieras como una lupa, o sea, todo mucho más grande. Sí. Bien. Pero a pesar de este efecto, algunos niños podrán en duda que esto sea algo sobrenatural. Ellos a veces creen que están haciendo trampa porque es que se ve igual. Pero ahí estaba su mamá que le tienes que decirle, mira, por hoy no hace trampa por ningún lado. Pero los instructores les asegurarán que es imposible que puedan ver y terminarán convenciéndolos. Además que decía, no, tápame bien, estoy haciendo trampa. Le dije, no estás haciendo trampa, estás viendo bien. Y no se convencía y estaban así como que intermitentes. Y es que entra la mente y entonces eso es lo que nos viene abajo todo. Pero realmente ustedes lo vieron, no hay truco, o sea, los niños ven muy bien. Nada más es cuestión de que ellos también se acostumbren ese hoyo, como le dicen ellos, algunos dicen es una rendijita. Bueno, cada uno es diferente, pero conforme vayan practicando eso se va abriendo y empiezan a ver ya mucho más, no por una rendijita como ellos creen que se les hizo ahí una trampa y todo eso, no, están bien vendados, pero es
lo que ellos creen. Sí. Esta es la principal razón por la que eligen niños. Cualquier persona mayor se daría cuenta que esto no puede ser cierto, a menos que quiera mentir intencionalmente. Esto también explicaría, según afirma el inventor del método, por qué a los niños más malcriados se les hace más fácil desarrollar este superpoder. Los más groseros de la escuela, los más malcriados de la escuela, todos pueden ver. Los más aplicados también se paran un poquito más que los más groseros. Increíble cómo es que los más groseros pueden ver más rápido que los bien portados. Un mundo que ha dejado de creer en la verdad, dejará de buscarla, porque nadie busca algo si no cree en su existencia. En una sociedad llena de mentiras e ilusiones, el problema no es creer, sino en qué creer y a quién creerle. Tus amigos, cuando han visto estos cambios en ti, digamos, que ahora los vamos a ver en un ratito, dijeron, ¿yo también quiero eso? ¿O no? ¿O todavía no se animan? Pues no muchos de mis amigos saben sobre que puedo ver con los ojos vendados. ¿Saben? No, no muchos. Ah, no, ok. Ajá. ¿Y por qué no lo quieres hacer ver? Pues es que todos en realidad lo pueden hacer, solo es... O sea, es algo normal, no es la gran cosa. Aún nos quedan muchas ilusiones, más serias y sutiles, por revelar. Suscríbete para más videos como este. Muchas gracias por ver y como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos.